Ok, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Profetas, Antiguo Testamento 2. El semestre pasado estudiamos la Torá, no pudimos pasar mucho tiempo en Números y Deuteronomio, pero no hay problema porque con teología del Antiguo Testamento regresamos a Deuteronomio, que es muchas maneras de los libros más importantes de la Biblia. Pero hoy estamos comenzando Antiguo Testamento 2, los profetas. Y a través del semestre simplemente les voy a dar como una guía, unos puntos principales de lo que estaremos tratando de aprender y a ver si el Señor va a llamar a uno de ustedes para ser profeta de su iglesia aquí en España. Muy bien. Pues primero que todo estaremos, el contexto es un poco diferente. En Antiguo Testamento 1 teníamos 5 libros primero, con profetas tenemos, bueno, según como se cuentan, ¿verdad? En la tradición cristiana griega hay 16 libros. En los Nevi'im de los hebreos el número es diferente. Llegamos a eso otro día. Pero tenemos muchos más libros, entonces no vamos a hacer un estudio de cada uno de los libros. Cada estudiante hará una presentación más o menos a medio del semestre sobre uno de los libros o un tema de los profetas. Y al final haremos o un examen final o un trabajo final, pero haremos la decisión juntos más tarde. Pues, ¿cuáles son algunos de los puntos principales que vamos a ver durante este semestre? Primero que todo, vamos a pasar bastante tiempo viendo las características de la literatura profética. Las características de la literatura profética. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta, ¿qué es profecía? ¿Qué es profecía? Vamos a ver la fórmula profética, así dice el Señor, diferentes manifestaciones, pero eso lo hace diferente, ¿verdad?, a los textos legales o los textos de alabanza, de sabiduría que estaremos viendo el semestre siguiente. También vamos a hablar quiénes son los profetas. ¿Quiénes son estas personas? Muchas veces en nuestras iglesias tenemos unos prejuicios, unas ideas de quiénes son los profetas, qué significaba ser profeta, y vamos a ver que algunos de estos prejuicios no son adecuados, no son correctos. También veremos divisiones, algunos profetas que estaban en el reino del norte, en el reino del sur. Vamos a estar viendo cómo va desarrollando la teología de Israel y su visión, su entendimiento de qué es un profeta. ¿Qué hace un profeta? Un ejemplo muy claro de esto es que a veces lo encontramos como en Samuel y Jueces. ¿Cuál era la palabra antigua para los profetas? Videntes, ¿verdad? Ahí lo dice en Samuel, un texto que veremos hoy, jueves. Dice, y en esos días llamaban a los profetas videntes. Entonces, ¿cómo es que la visión de Israel en cuanto a los profetas va cambiando? Y va cambiando bastante. Hablaremos de los mensajes de los profetas también, o sea, de sus temas principales. Quizás podríamos hablar de arrepentimiento, por ejemplo. Vamos a hablar de la justicia y del castigo, que es un tema que surge bastante. Vamos a hablar de profecías mesiánicas. Y vamos a hablar de otras figuras, otros caracteres que surgen en los profetas y un poco de su recepción en el Nuevo Testamento. También vamos a hablar del lenguaje de los profetas. A veces dan parábolas, a veces nos presentan poemas y más tarde vamos a ver que surge la literatura apocalíptica, que no es toda profética. Hay literatura apocalíptica que no es profética y la mayoría de la literatura profética no es apocalíptica, pero veremos, es un desarrollo tardío en la vida de Israel que seguirá entre los judíos hasta la Edad Media. Estaremos viendo la vocación de los profetas. Esta es una palabra antigua que normalmente hoy diríamos el llamamiento, pero la pregunta es cómo es que Dios llamaba a diferentes hombres y algunas mujeres a ser profetas. ¿Cómo era su experiencia? Veremos, por ejemplo, Jeremías, Isaías, quizás un poco de Amós,
haremos un estudio, versículo por versículo, del libro de Habacuc, que seguramente lo conocen muy bien. Es una entrevista con Dios. El profeta hace la pregunta, Dios da la respuesta, él queda aún más confundido después de haber recibido la respuesta, le hace otra pregunta y termina con un himno apocalíptico. Bueno, llegaremos allá. Y también hablaremos de los desarrollos teológicos más tardíos que encontramos en la tercera sección de Isaías, que está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, que vamos a ver que eso recurre y ocurre otra vez en Apocalipsis. Y bueno, con todo eso es un resumen de lo que queremos ver durante este semestre. Estaremos usando el mismo libro como la vez pasada, pero leyendo los capítulos especiales. Hay unos capítulos añadidos al fin del libro de John Drain y vamos a estar leyendo estos textos. Y también me imagino que todos tienen la Biblia de Navarra, que tiene introducciones a cada libro profético y es casi gratis y es un recurso bueno que también estaremos usando ese texto. Gracias.